Y miren lo que nos dice acá. Recomendación. Siempre valore los gases arteriales tomando en cuenta las condiciones del paciente. Con solo este dato, usted puede predecir qué espera encontrar. Entonces, los exámenes de laboratorio no me dan un diagnóstico de por sí, ¿ya? Los médicos se basan en estos valores, en estos resultados, pero además ellos también valoran al paciente, ¿sí? Y por eso es que a estos exámenes de laboratorio se les llama ayudas diagnósticas, ¿ya? Ayudas diagnósticas, es decir, ayudan a llegar a un diagnóstico, más no es que un examen de laboratorio me dé un diagnóstico de por sí, ¿ya? Por eso yo les decía cuando hablábamos de gases arteriales, perdón, de gases arteriales, de signos vitales, y yo les hablaba de presión arterial, yo les decía que con solo tomar ustedes una sola presión arterial, tú no puedes decir que el paciente es hipertenso, ¿ya? Yo no puedo decir a una persona, usted es hipertensa, por solo una vez que le haya salido la presión arterial alta, ¿ya? Para diagnosticar la presión arterial, yo les decía, hay que hacerle un seguimiento de presión arterial. ¿Cómo se le hace seguimiento? Es a eso se le llama un afinamiento. ¿Qué es un afinamiento? Es una toma de la presión arterial por 5 días, es decir, de lunes a viernes, se le pide al paciente que asista al centro de salud lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a la misma hora y se le toma la presión arterial sentado, acostado y de pie, ¿ya? Entonces ya con esos valores, el médico observa los valores de la presión arterial y con eso llega él a un diagnóstico, si el paciente es hipertenso o no, ¿ya? Lo mismo pasa con la diabetes. Tú no puedes decirle a un paciente que es diabético por solo una vez que le hayas tomado la glucosa y le haya salido alta. No. Si el paciente le sale alta la glucosa, pues tú simplemente puedes decirle que tiene hiperglicemia, ¿ya? Y que por favor se haga un seguimiento para la diabetes, ¿sí? No le puedo decir al paciente que es diabético por solo una toma de la glucosa y que le haya salido alta. No. Para eso se le hace un seguimiento al paciente, se le manda glucosa en ayunas, se le puede mandar hemoglobina glicosilada, se le puede mandar un examen o una prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿ya? Y finalmente se puede llegar a un diagnóstico si el paciente es o no es diabético, ¿ya? Entonces, lo mismo aplica acá. Yo no puedo decir que por un valor alterado de la PCO2, el paciente entonces ya tiene acidosis, ¿sí? Tengo que mirar todo. Tengo que mirar el pH, tengo que mirar el bicarbonato, ¿sí? Tengo que mirar toda esta parte para luego sí decir si el paciente realmente tiene acidosis respiratoria o si es metabólica, ¿ya? Toca mirar todos los parámetros, todo. No con un solo valor, ¿sí? No porque con solo este valor que salió alterado, entonces ya el paciente tiene acidosis, no. Si el pH está normal, entonces está normal, ¿sí? No hay nada más que ver ahí. Pero tengo que arreglarle esta parte de alguna manera para que después esto, con el pasar del tiempo, no se altere, ¿ya? Entonces, para yo decir que un paciente tiene acidosis respiratoria, por ejemplo, toca mirarlos todos, ¿sí? El pH, la PCO2 y el bicarbonato. De este de acá, la PaO2, ya hablaremos más adelante, ¿ya? Por ahora no lo vamos a usar, este valor. Sí es importante que ustedes sepan cuál es el mínimo y el máximo, pero ya hablaremos más adelante cuando toquemos el tema de oxigenación. Bueno, y miremos acá. Con lo anterior se pueden identificar los principales trastornos primarios, sin embargo en la práctica es más complejo, ya que el organismo tiene mecanismos de compensación. ¿Qué son mecanismos de compensación? Pues es cuando el cuerpo
para una especie de trastorno o alteración, toma otras medidas, ¿cierto? Para compensar. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos alguna infección bacteriana, el cuerpo trata de compensar con fiebre. La fiebre es para matar al microorganismo, ¿ya? Más la fiebre no es una enfermedad de por sí, sino que la fiebre es una respuesta del cuerpo humano ante un microorganismo, ¿ya? Entonces la fiebre puede ayudar a matar al microorganismo, pero la fiebre en exceso puede ser muy mala, ¿ya? Pues aquí pasa algo parecido. El pH se alteró y el cuerpo va a intentar compensar de alguna manera para, digamos, volver a la normalidad, ¿sí? Pero esa medida compensatoria, pues a largo plazo también puede ser mala, ¿ya? Entonces, ¿cómo compensa? Vamos a verlo. Hay bioquímica mediante amortiguadores cuya acción es inmediata. Puede haber una compensación pulmonar con respuesta más lenta o puede haber una compensación desde el punto de vista renal con una respuesta a más largo plazo. Entonces dice acá, por tanto, para cada uno de los 4 trastornos, ¿sí? Porque son 4, ya vimos que era acidosis respiratoria, acidosis metabólica, alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica. Son 4. Entonces, para cada uno de los 4 es de esperar que exista alguna compensación. Miren lo que nos dice. Recomendación. Ninguna compensación puede llegar a sobrecorregir. Si esto ocurre es que hay 2 trastornos a la vez, es decir, un trastorno mixto. Entonces, para cada trastorno, la compensación esperada sería, y entonces vamos a verlo. Si el problema que tiene el paciente es acidosis respiratoria, el PCO2 se aumenta y para compensar aumenta el bicarbonato. ¿Sí la van pillando? Bueno, si todavía no la han pillado, voy a devolverme atrás. ¿Se acuerdan que la acidosis respiratoria o acidosis, es decir, que el pH está ácido, por lo tanto está bajo? Y es respiratoria, por lo tanto el que está causando el problema es ¿quién? El dióxido de carbono, ¿cierto? Entonces el dióxido de carbono está aumentado, el pH bajo y el PCO2 está alto. ¿Y se acuerdan que yo les decía que el bicarbonato cuando sube, sube el pH? ¿Sí se acuerdan? Lo veíamos acá. Aquí. El bicarbonato en la acidosis respiratoria está normal, pero la PCO2 está alta y el pH está bajo. Y yo les decía que el bicarbonato es directamente proporcional al pH. Es decir, cuando el bicarbonato sube, el pH sube. Entonces, ¿cuál es la medida compensatoria del cuerpo humano? Pues como el pH está bajo, el bicarbonato, que es responsable de hacer subir el pH, pues va a empezar a subir para compensar, para tratar de que esto no baje más y empiece a subir, a equilibrarse. Entonces, la respuesta compensatoria del cuerpo humano es hacer que el bicarbonato se suba, ¿ya? Entonces, en este caso, una acidosis respiratoria compensada, el pH está bajo, la PCO2 está alta y el bicarbonato está en el límite máximo o empieza a aumentarse. Eso sería una acidosis respiratoria compensada. Ahora veamos lo que va a pasar en alcalosis respiratoria. El PCO2 disminuye, ¿sí? Y cuando está por debajo del nivel normal del PCO2, entonces el pH se va a subir. Entonces, por eso alcalosis, ¿ya? Alcalosis respiratoria. El problema es respiratorio porque el PCO2 está bajo, ¿ya? Entonces, alcalosis respiratoria. Y nuevamente aquí entra en compensar ¿quién? El bicarbonato nuevamente va a intentar compensar. Y esta vez va a ser lo contrario. El bicarbonato va a empezar a disminuir para que el pH se baje, porque cuando el bicarbonato baja, el pH baja, ¿ya? Entonces la medida compensatoria del cuerpo humano es disminuir el bicarbonato. Ahora vamos para las metabólicas, es decir, cuando el problema es el bicarbonato. Entonces miremos acá.
En la acidosis metabólica, el bicarbonato disminuye y pues como el bicarbonato baja, pues el pH baja. Y para compensar, se va a disminuir también el PCO2, ¿ya? Porque cuando el PCO2 se disminuye, el pH sube. ¿Sí se acuerdan? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues todos tres se bajan. Chistoso, ¿no? Chistosísimo, pero sí, todos tres se bajan. Porque miren, pH está bajo, bicarbonato está bajo. Y para compensar, el PCO2 también se baja. Entonces, todos tres van a estar abajo, 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 abajo. ¿Sí? Ahora, si me voy a la alcalosis metabólica, es metabólica porque el del problema es ¿quién? El bicarbonato. ¿Ya? Es decir, el bicarbonato se subió, se aumentó y por lo tanto el pH se aumentó también. Como el PCO2 hace el dióxido de carbono, es decir, el dióxido de carbono es responsable de hacer más ácida la sangre y el problema que tenemos es que el pH está muy alto, es decir, la sangre está alcalina, no ácida. Entonces el PCO2, que es responsable de hacer más ácida la sangre, pues va a subir también. Porque al subir el dióxido de carbono, la sangre se vuelve más ácida. Entonces el dióxido de carbono se va a aumentar para intentar volver más ácida la sangre, que está muy alcalina. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Pues que todos tres están aumentados, todos tres están altos. El pH está alto porque es una alcalosis, el bicarbonato está alto porque él es el que está causando la alcalosis y el PCO2 va a estar alto porque él es el que está tratando de compensar para bajar el pH. ¿Ya? Entonces todos van a estar alto, 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 alto. Y lo vamos a ver, yo creo que hay una tablita por acá. Vamos a ver. Miremos este caso de acá. Vamos a aumentar aquí. Aplicación en la práctica. Veamos un ejemplo. Dice acá. Tengo un paciente masculino que ingirió gran cantidad de medicamentos para el insomnio. Entre paréntesis nos pone benzodiazepinas. ¿Qué son los benzodiazepinas? Son medicamentos que relajan un poco la parte cardíaca, se lo dan a ciertos pacientes para mejorar el nivel de ansiedad. Entonces, estos medicamentos disminuyen la ansiedad en algunas personas, lo relaja. Entonces, la frecuencia cardíaca también se relaja, relaja el corazón, ¿sí? Y pues al aliviar la ansiedad, aliviar esos síntomas de ansiedad, pues la persona puede dormir más plácidamente. Entonces, sirve para ciertos casos de insomnio. Ciertos, no digo para todos, ¿ya? Ciertos casos de insomnio. Entonces este paciente, ¿qué dijo? No, pues yo necesito dormir profundo, plácido y profundo. ¿Qué hizo? Se metió, se automedicó, por eso es que es tan mal automedicarse. Se automedicó benzodiazepinas, se ingirió esas benzodiazepinas y esas benzodiazepinas le alteraron, ¿sí? Su pH. Vamos a ver cómo tiene los gases arteriales. Entonces, el paciente le tomaron estos gases arteriales y en los gases arteriales vemos que tiene pH de 7.25, PCO2 de 55 y bicarbonato de 26. ¿Listo? Entonces, pregunto, Caterine, ¿estás? Caterine, Sí, profe. Caterine, ¿cómo está este pH? ¿Está normal, está disminuido o está aumentado? ¿Cómo lo ves tú? Yo digo que está disminuido. ¿Está disminuido? ¿Disminuido? Sí.
¿Por qué está disminuido? ¿Porque estaba debajo del valor normal o qué? ¿Cuál sería el valor normal? ¿Cuál es el valor normal del pH? Vamos a volver acá. Por si no se acuerdan, entonces devolvamos acá. Y nos decía que era de 7.35 a 7.45. Este paciente lo tiene en 7.25, significa que está por debajo de 7.35, ¿ya? Como está por debajo de 7.35, miren acá, por lo tanto lo que el paciente tiene es una ¿qué? ¿Cómo se le llama a Caterine cuando el pH se baja? ¿Alguna se acuerda? ¿Cómo se llama cuando el pH se baja? Acidosis. Acidosis. Entonces, por lo tanto, ya con este valor digo que el paciente tiene acidosis. ¿Listo? Siguiente paso. Por eso nos dice paso 2, mire el PCO2. Paso 3, mire el bicarbonato. Y miren que el chancuco está aquí. Mire, PCO2 termina en 2, HCO3 termina en 3. Paso 3. Paso 2, paso 3. Coincidencia, no lo creo. Bueno, miremos acá. Paso 2, mirar el dióxido de carbono. ¿Por qué tengo que mirar los otros? Porque yo no me puedo conformar con simplemente decir que el paciente tiene acidosis, ¿cierto? Yo necesito saber qué tipo de acidosis es, porque puede ser una acidosis respiratoria o puede ser una acidosis metabólica, y necesito saber cuál de las dos es. Entonces voy a tener que mirar el dióxido de carbono y el bicarbonato. ¿Listo? Entonces ahora miro el dióxido de carbono, la PCO2, y miro que está en 55, ¿ya? Entonces, tenemos por acá a Lorena. A Lorena no le pregunté ayer. Lorena, ¿me escuchas? Ese silencio es abrumador. Lorena, ¿cómo está ese dióxido de carbono? Si no puede activar el micrófono, entonces me escribes por el chat. ¿Cómo está ese dióxido de carbono? ¿Está disminuido, está normal o está aumentado? Está aumentado. Está aumentado. Entonces, como está aumentado, lo más probable es que esto está causando la alteración del pH, ¿cierto? El valor normal del dióxido de carbono era de cuánto a cuánto, Lorena? De 35 a 45. Exacto, entonces de 35 a 45 y vemos que este paciente lo tiene en 55. Por lo tanto, este paciente está hipoventilado, ¿sí? Si estuviera disminuido, diríamos que está hiperventilado porque estaría respirando muy rápido y de forma que elimina muy rápido el dióxido de carbono. Lo más probable es que este paciente tenga bradipnea, ¿sí? Y tiene sentido. ¿Por qué digo que tiene sentido? Porque es que tomó un relajante, benzodiazepina, eso te relaja. La parte cardíaca, la parte respiratoria, la ansiedad, todo, ¿sí? Lo está tomando por el insomnio. Entonces, claro, lo más probable es que este paciente tenga bradipnea, esté respirando lento, ¿sí? Tenga una frecuencia respiratoria lenta. Esa frecuencia respiratoria lenta está haciendo que su dióxido de carbono se elimine muy lento. Y al eliminarse el dióxido de carbono muy lento, pues empieza a acumular en la sangre. Y al acumularse en la sangre, esto se sube. Entonces tiene el dióxido de carbono aumentado en la sangre. ¿Listo? Entonces, hasta ahí podríamos decir que el paciente tiene una acidosis respiratoria. ¿Sí? Acidosis respiratoria. Sin embargo, para yo salirme de las dudas, voy a mirar el bicarbonato, que es el paso 3. El bicarbonato está en 26. Entonces, aquí le preguntamos al público, Olga, ¿cómo está ese bicarbonato? ¿Está aumentado, está disminuido o está normal? 26 de mil equivalente litro. Mírenlo acá. Le voy a poner el chancuco a Olga. ¿Cómo está ese bicarbonato?
Normal, profe. Está normal. ¿Por qué? Porque dice que el paciente lo tiene en 26 y el bicarbonato normal va de 22 a 26. Por lo tanto, el bicarbonato está normal. Sin embargo, yo quiero que le echen un ojo a esto. ¿Está normal? Sí, pero miren que ya está al límite máximo. ¿Qué significa eso? Que en cualquier momento esto se va a aumentar. ¿Por qué digo yo en cualquier momento? Porque si yo no le corrijo este problema al paciente, ¿cuál es el problema del paciente? Su frecuencia respiratoria. Ya sabemos que es porque tomó benzodiazepinas y está hipoventilado. Este es el problema que él tiene. El problema real que él tiene es que tiene probablemente la frecuencia respiratoria lenta. Lo más seguro es que está en bradipnea. Se relajó demasiado con este medicamento. Tomó gran cantidad de benzodiazepinas. Entonces, ese es el problema que él tiene. Entonces, el médico tiene que buscar alguna manera de contrarrestar este efecto. ¿Ya? Y al arreglarle eso, le va a arreglar esto. ¿Ya? ¿Qué pasa si no se corrige rápido ese problema? El bicarbonato va a entrar a compensar, que era lo que estábamos diciendo ahorita. Y mírenlo acá, está en el límite máximo. En cualquier momento se sube a 27, 28, 29, 30. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano compensa. Va a compensar esta acidez subiendo el bicarbonato. ¿Por qué? Porque cuando el bicarbonato se sube, el pH sube. ¿Ya? Entonces, si ese problema no se corrige rápido, el bicarbonato se va a subir. Se va a subir. ¿Ya? Y a eso le llamamos una acidosis respiratoria compensada. ¿Por qué? Porque se subió el bicarbonato. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría? Porque también puede pasar que el bicarbonato en vez de subir se baje. Lo cual no tiene sentido, ¿cierto? Porque estamos diciendo que el cuerpo humano de por sí compensa. O sea, es la forma natural de responder del cuerpo humano. Si pasara el caso contrario, es decir, que en vez de subirse el bicarbonato para arreglar esto y se bajara, entonces estaríamos hablando de un trastorno mixto, que era lo que nos mencionaba acá. Por acá nos decía, ojo que existen trastornos mixtos. Ojo que eso también existe y puede pasar. ¿Qué es un trastorno mixto? Pues son casos muy raros, pero pasan. Está descrito en la literatura que pueden pasar. ¿Qué es un trastorno mixto? Un trastorno mixto es cuando el paciente tiene las dos. ¿Cómo así? Sí, que el paciente tenga acidosis respiratoria y tenga acidosis metabólica al mismo tiempo, en el mismo canal. ¿Sí? Puede pasar. Y también puede pasar en el caso de la alcalosis. Puede ser que el paciente tenga alcalosis metabólica y al mismo tiempo alcalosis respiratoria. Y es mucho peor, es mucho más grave, porque entonces el médico ya no tiene que corregir un problema, sino que tiene que corregir dos problemas. ¿Sí? Tiene que corregir la PCO2 y el bicarbonato. Afortunadamente, en el caso de este paciente no es el caso. Afortunadamente, su bicarbonato está alto, ¿ya? Está en el límite máximo de lo alto, ¿ya? ¿Se puede subir más? Sí, se puede subir más para tratar de compensar acá. Pero si el bicarbonato en vez de subir para compensar se bajara, eso significaría que el problema no tiene uno, sino dos problemas. Uno que está causando el problema con el dióxido de carbono y otro segundo problema que estaría causando el bicarbonato bajo. ¿Ya? Eso es un trastorno mixto. Bueno, entonces miren acá lo que nos dice. Apliquemos los 3 pasos siempre a la hora de leer un gas arterial. La primera pregunta que yo voy a responder, ¿cómo está el pH? ¿Está normal, está aumentado o está disminuido? En este caso, en el paciente decíamos que estaba disminuido. Entonces es acidosis. ¿Cómo está la PCO2? ¿Está normal, está aumentado o está disminuida? En este caso, el paciente la tiene aumentada. Entonces, por lo tanto, cuando hay aumento de la PCO2, el problema es respiratorio. Entonces, el paciente tiene, el diagnóstico es acidosis respiratoria. ¿Listo? Bueno. Yo creo que podemos ir, terminar con este último párrafo y terminar el tema ahí, porque lo que ya nos sigue ya es un tema mucho más complejo, que son ecuaciones,
Y pues la verdad no hace falta que ustedes aprendan estas ecuaciones. Esto es más como para médicos y ya más de médicos internistas o incluso gente que está en la UCI, ¿sí? Que es calcular con base a unas ecuaciones, calcular cómo va a ser la respuesta compensatoria, ¿sí? Eso no lo vamos a estudiar nosotros, pero entonces vamos a terminar hasta aquí con las reglas de la compensación. Entonces dice acá, en la siguiente sección veremos las reglas de esta compensación y cómo son útiles para identificar si hay un trastorno mixto. Las reglas de la compensación, dice acá, el organismo cuenta con mecanismos de compensación para mantener su estatus ácido-base. Pero ¿cómo sabemos si la compensación es proporcional y no es que hay otro trastorno concomitante? Entonces nos dicen que hay ciertas ecuaciones o reglas que nos permiten calcular esa compensación. Entonces dice acá, por ejemplo, los gases arteriales de un enfermo demuestran una acidosis metabólica, en el que se espera que la PCO2 disminuye. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si es una acidosis metabólica, el problema es el bicarbonato, ¿no? Es decir, el bicarbonato está bajando. Como compensación, el PCO2 va a disminuir para tratar de subir un poquitico el pH, ¿ya? Pero entonces nos dice que el PCO2 está mucho más alto de lo que se esperaría. Eso significaría entonces que el paciente tiene acidosis metabólica más acidosis respiratoria, ¿sí? Lo que acaba de decir. Y dice acá que este podría ser el caso de un paciente, por ejemplo, de EPOC. Ya dijimos que EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? Y por lo tanto, ese EPOC le está causando la acidosis respiratoria que entró en estado de shock séptico con falla renal, ¿sí? Entonces, en este caso, la acidosis metabólica estaría siendo causada por la falla renal y la acidosis respiratoria estaría siendo causada por el EPOC, ¿sí? Entonces, miren que el paciente tiene dos problemas, ¿sí? Lo que yo les decía ahorita, cuando el paciente tiene los dos problemas, es decir, cuando un paciente tiene acidosis metabólica y acidosis respiratoria, probablemente es que tiene dos problemas en vez de uno, ¿ya? Entonces, en este caso, el paciente aquí, miren los dos problemas acá, tiene EPOC y falla renal. La falla renal está dañando la función renal, ¿cierto? Está deteriorando el funcionamiento del riñón y eso es lo que le está causando la acidosis metabólica. Y el EPOC, como enfermedad respiratoria, como buena enfermedad respiratoria, le está afectando la parte ventilatoria, ¿ya? Y al afectarle eso, le está causando la acidosis respiratoria, ¿ya? Entonces tengan siempre en cuenta eso. Pacientes que tienen doble acidosis o doble alcalosis es porque tienen dos enfermedades en vez de una. ¿Listo? ¿Preguntas, niñas? Ya para cerrar este tema. ¿Ninguna? Oh, entonces ya están hechas unas duchas en gases arteriales. Ya les puedo poner esto en el examen, ¿cierto? Bueno, entonces hasta aquí con el tema de gases arteriales. Noten que en todo este rato no hemos tocado este. No hemos hablado de este todavía. Solo hemos hablado de pH, de dióxido de carbono y de bicarbonato. De este tampoco hemos hablado porque pues esto es cuando uno habla de las medidas compensatorias y del cálculo, el famoso cálculo para predecir la medida compensatoria. ¿Sí? Entonces de este tampoco vamos a hablar. Pero de este vamos a hablar en otro tema muy apasionante que es la oxigenoterapia. ¿Ya? Como ya me salió el aviso, el letrerito acá que nos va a cerrar la sesión, entonces hagamos una pausa. Son las 3:35. Entonces por ahí a las 3:45, es decir, faltando un cuarto para las 4, yo creo que podemos iniciar el tema de oxigenoterapia. ¿Ya? Y entonces aquí sí hablaríamos de la PaO2, presión arterial de oxígeno. Recuerden, antes de irnos, les quiero recordar que todo lo que hemos hablado de este tema, todo lo que hemos dicho hasta ahora de esto, es de sangre arterial. Nunca se les puede olvidar eso. Esto no es sangre venosa, esto es sangre arterial, ¿ya? Por lo tanto, esta muestra de sangre no se tomó de una vena, se tomó de una arteria, ¿ya? Siempre quiero que tengan eso en cuenta,
que los gases arteriales son de arteria, por eso el nombre arterial. ¿Ya? Siempre tengan en cuenta eso. Porque si ustedes toman la muestra de una vena, va a ser muchísimo más bajo la PaO2 y muchísimo más alta la PCO2. ¿Ya? Entonces, no, los gases arteriales solo se toman de arteria. Ya para las venas pues se toman todos los otros exámenes de sangre, hemograma, electrolitos, bioquímica, colesterol, glucosa, pruebas virales, no sé, lo que ustedes quieran medir en sangre, que no sean gases arteriales, se puede tomar de venas, cualquiera. Incluso el hemocultivo se toma de venas, ¿ya? El hemocultivo se toma de vena, todo eso se toma de sangre venosa, ¿ya? Y la glucosa, la glicemia capilar, pues ese es el chuzoncito en el dedo, ¿sí? Ese tampoco se toma de vena. Ya, ese es su sangre capilar, ¿ya? Son los únicos dos exámenes que no se toman en vena. La glucosa capilar y los gases arteriales. De resto, todos los demás exámenes de sangre se toman de vena. ¿Listo? Bueno, niñas, 3:46, entonces... 3:36, entonces a las 3:46 nos vemos. ¿Listo? Una, profe.